Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, mucha abundancia de salud. Un saludo fortísimo para todos nuestros queridos y apreciados hermanos y hermanas. Al pastor Marcelo Parrella, allá en Brasil, a su amada esposa, en este ministerio internacional como lo es Unicristo. Estamos nosotros, nuestros compañeros y compañeras, en diferentes partes del mundo, allí unidos en Cristo, allí como cuerpo de Cristo, como familia en Cristo, transmitiendo, dando a conocer en este tiempo presente el misterio que tuvo oculto por las edades, por los siglos, y que ha sido revelado en este tiempo a cada uno de nosotros por la gracia de Dios, que es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cristo ahora pues nos habita. Estamos por aquí compartiendo, dando de gracia de lo que gracia nosotros hemos recibido. Esta salvación maravillosa. Hemos sido reconciliados, hemos sido justificados, hemos sido glorificados, hemos sido libres de esa condenación que había allí sobre la humanidad. Como dice allí el apóstol allí, Pablo, en la carta de Romanos, el versículo 8, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, allí en Cristo. Saludo para este ministerio internacional. Salimos por allí compartiendo, transmitiendo, cada uno de nosotros en nuestra trinchera, en nuestro lugar de trabajo, predicando el Evangelio de Cristo en este ministerio internacional Unicristo, predicando la palabra, compartiendo el Evangelio. En eso pues andamos por estos medios. Hoy más que nunca pues tenemos que compartir la palabra de Dios, compartir pues este maravilloso Evangelio que nos ha sido dado, que nos ha sido entregado. Y por eso estamos por allí compartiendo. Feliz inicio de semana, bendecido inicio de semana. Gracias a Dios por este maravilloso día, por este maravilloso amanecer, por este maravilloso despertar, un nuevo amanecer. Gracias a Dios por su amor, gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su bondad. Que siempre pues nos podamos mantener allí, unidos allí en el nombre del Señor. Fíjense que quiero compartir allí una palabra, esperando pues que sea de gran edificación para cada uno de nosotros. Fíjense cuál es la diferencia entre pecado e inmoralidad. Vamos a ver cuál es la diferencia entre pecado e inmoralidad. Ese es el tema que vamos a compartir en este nuevo día. Vuelvo a explicar allí cuál es la diferencia entre pecado e inmoralidad. ¿Cuál es la diferencia entre pecado y malos principios? Muy importante saber esto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa la palabra pecado? No, la palabra pecado viene del latín peccatum, que es errar al blanco. Es toda desobediencia. Pecado. Pecar. Pecar es errar al blanco, pecar allí, y un mal hábito. Muchas veces un pecado lo tomamos como una mentira, como un robo, entre otras cosas, un mal hábito. Es importante entender que el pecado fue destruido
destruido. Muy importante entender esto allí, que el pecado fue destruido. El Señor destruyó el pecado allí en la cruz. Hay que diferenciar entre pecado. Hay que hacer una diferencia. El pecado y pecados en plural y en singular. El pecado fue destruido. ¿Qué es el pecado? Bueno, era ese vacío, era esa mancha que hacía que el hombre fuera incapaz de contener en él a Dios. El pecado era lo que separaba al hombre de Dios. El pecado era la muerte espiritual del hombre. Y cuando Cristo vence la muerte y cuando Cristo destruye al diablo, por supuesto que destruye el pecado, destruye allí esa condición en la que ahora el hombre sí podía volver a contener a Dios. ¿Por qué? Bueno, para eso vino Cristo, para limpiar al hombre, ¿sí? Para que el hombre vuelva a ser lo que al principio fue. Adán, una vasija que contenía allí al Rey Creador del universo. Y pecados, porque la Biblia habla de pecado y de pecados. Allí venimos a la frase y términos utilizados como religión, que todo es pecado. La religión a todo le llama pecado, y así se le llama. Le llama pecado a cualquier cosa, pecado. A cualquier cosa la gente le llama pecado. Como hoy, cualquier cosa es pecado. Incluso las personas cuando se fallan entre ellos, unos contra ellos, ejemplo, bueno, que no pagaron a tiempo, que no pagaron a tiempo, entonces a ellos le llaman pecado. Una palabra totalmente equivocada. Entonces le dicen, estás pecando, dicen ellos. Estás pecando porque no me pagaste la deuda que me tenías, entonces estás pecando conmigo. La gente suele utilizar esas palabras, pecaste conmigo. ¿Qué quiere decir utilizar esa palabra allí? Bueno, para cualquier falta la utilizan la persona y para cualquier situación la utilizan las personas allí. Para el hombre de hoy es pecado. El ejemplo que estoy poniendo, para el hombre de hoy, eso es pecado. Cuando hago la diferencia entre pecado e inmoralidad, pecados son malos principios, pecado y malos hábitos. ¿A qué se debe? Bueno, se está relacionando los malos hábitos, la inmoralidad y los malos principios con el pecado, que no tienen nada que ver, porque todas esas cosas, los malos hábitos, los malos principios, la inmoralidad, puede variar y puede cambiar según el hombre se disponga a hacerlo. Pero en la antigüedad, antes de que Cristo lograra la victoria, el hombre no podía cambiar su condición, su situación. Así él hiciera pues lo imposible. No había jabón, no había detergente, no había lejía que pudiera quitarle esa mancha que el hombre tenía, no podía. Pero una vez Cristo vino y limpió al hombre del pecado, entonces Dios puede estar en el hombre, Dios puede habitar en el hombre, pero como el hombre es perfectible y se debe a que depende el ambiente social, depende del ambiente cultural en que esa persona está creciendo, entonces va a tener hábitos, va a tener costumbres y principios dependiendo el lugar donde se está desarrollando, y todas esas cosas pueden cambiar. Bueno, son humanas. Cuando hablamos de la inmoralidad, entramos al campo de la filosofía, porque lo que es moral para mí es posible que para otra persona no es moral. La moralidad es algo intrínseco en el hombre, es decir, depende de mi conciencia lo que puede ser moral para mí, depende de mi cultura lo que puede ser moral para mí, pero para la religión es pecado. Por ejemplo, nosotros tomamos café como venezolanos, pero como holandeses
el café es pecado. ¿Eh? Como en Holanda, fumar tabaco, allí para ellos no es pecado, en Holanda. Pero pero si toman café, es pecado para ellos. Aquí tomamos café, pero no fumamos tabaco. Bueno, es una cuestión de cultura. Para el religioso, todo es pecado. Todo le llama pecado. Eso es importante, pues, entenderlo. Importante entender la forma de moral. Otro ejemplo de la moralidad. Hoy es inmoral que un hombre de 40 años o un hombre de 50 años contraiga matrimonio con una niña de 12 años, con una niña de 13 años en nuestra sociedad venezolana. Eso es una inmoralidad. Pero en Arabia Saudita, en Dubái y en muchos países árabes es normal. Y en esa sociedad lo ven normal. No es inmoral para ellos. Es normal para ellos. Para ellos sería una inmoralidad que la mujer le grite al hombre, que la mujer tenga la misma autoridad que el hombre. En los ámbitos sociales, que la mujer esté en posición de gobierno, por encima del hombre en esa sociedad. En esa sociedad es inmoral. En nuestra sociedad no es inmoral. Por eso la inmoralidad cambia según la cultura, según la educación. Y en ese mismo sentido, los malos principios que vienen siendo los malos principios, lo que una persona recibe en su entorno familiar, que creció allí en una familia que era normal decir vulgaridades, que era normal decir palabras maldicientes, que era normal faltarle los respetos a las personas mayores, decir cosas allí desagradables, herir a las personas, decir cosas hirientes, si era normal, para ellos es normal. No respetar a los adultos, entonces esa persona tiene esos malos principios. Y cuando entra en contacto con lo espiritual, en esa reunión de los cristianos, de los hermanos en Cristo, en la congregación, entonces ¿qué va a pasar? Bueno, se va a enfrentar a otra realidad, pero no va a dejar de manifestarse esos malos principios allí, en la vida de esa persona. No podemos decir que está pecando, que está en pecado por la forma en que habla, pero lo que está manifestando son malos principios que tienen que ser derribados, que tienen que ser destruidos. ¿Por quién? Por esa misma persona, y llevarlos cautivos a la obediencia, llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, destruir esos pensamientos que lo están gobernando o que la están gobernando. Vamos a ubicarnos ahora en el capítulo 6 de la carta de Romanos. Allí dice el título, muertos al pecado. Dice allí de la siguiente manera la palabra, leo en el nombre del Señor. ¿Qué pues diremos? Una pregunta. Él empieza allí haciendo una pregunta, un signo de interrogación. Está hablando acerca del pecado aquí en esta palabra allí, porque empieza allí dando esa explicación. Otra pregunta allí. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice él. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Si hemos muerto al pecado, no perseveramos ya en el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no le servimos más al pecado. Cristo nos liberó de esa condenación del pecado, de esa mancha, de esa condición. Allí en la cruz, cuando Cristo muere, bueno, muere allí por ese pecado, por esa condición que había allí en la vida del hombre. Porque dice allí el versículo 3, o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Fíjense esta palabra maravillosa allí, lo que Él nos viene allí enseñando, lo que nos viene explicando acerca de este tema que estamos compartiendo, esta palabra, porque son malos principios.
Son malos principios de rebeldía, de no sujeción a una autoridad, respeto, ¿eh? con, por respeto a una persona, a la condición de una persona. Eso tiene que ver con principios y que no son pecados. Por eso los malos principios no son pecados. La inmoralidad no son pecados, son condición según haya crecido esa persona en un ambiente familiar. Y en ese mismo sentido son los malos hábitos, tanto la inmoralidad como los malos principios, los malos hábitos pueden ser cambiados siempre y cuando la persona se proponga a ser renovado, a desechar, a destruir, a derribar, a llevar cautivos esos pensamientos, esos malos principios, todo lo que va en contra de la verdad en su propia vida, es desechar esos pensamientos que no nos convienen. Pensar, como dice la carta de Filipenses, en todo lo bueno, pensar en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Hay que despojarse de esa antigua manera de vivir que estaba viciada. Todo va a depender de la misma persona, de ese hijo de Dios, de esa hija de Dios, que está entendiendo la vida de Cristo, que está dispuesto a ser transformado por medio de la renovación de su entendimiento, para ser transformado completamente desde adentro, desde los pensamientos, desde el alma, desde el corazón. Fíjense que Juan, el que escribe esta carta, las cartas cuando ustedes la analizan, cuando ustedes la estudian, allí tiene una mezcla de pactos. Juan no había entendido el nuevo pacto y Juan no había entendido la victoria de Cristo sobre el pecado. Y Juan sigue hablando de guardar la ley, él sigue hablando de pecados, de muertes. Eso no existe en Cristo, no existen pecados de muerte, porque para eso Cristo murió, para aniquilar por completo al pecado, como lo dice la carta a los hebreos. Entonces, en la muerte de Juan, en la muerte de Juan, bueno, era una mente, en la mente de Juan, corrijo, entonces en la mente de Juan era una mente todavía judaizada, una mente judaizante, inclusive está hablando de pecados de muerte, está hablando allí Juan, pecados de muerte, él allí hace referencia a eso, a los pecados de muerte. No existen pecados de muerte porque Cristo vino para destruir al pecado completamente. Para Juan todavía había niveles de mandamientos y de pecado que tenían que guardarse o que tenían que cubrirse de no cometerlos. Bueno, en Cristo eso no existe. Estamos hablando ahora de la expresión de una nueva vida. Es decir, el mismo Cristo que está dentro de nosotros, es el que nos va a hacer entender cuál es la expresión de vida que debemos nosotros manifestar. Que no estamos sujetos a guardar lo que está escrito en códigos de conductas, sino que es la misma vida de Cristo dentro de nosotros, por la naturaleza divina que nosotros vamos ahora a expresar. Es diferente, no hacemos lo que hacemos porque está escrito en la ley o en un mandamiento, sino lo que nosotros hacemos es una expresión de vida, la misma vida de Dios en nosotros, es la manifestación de la plenitud. Es decir, es lo que nos hace aborrecer conductas, es lo que nos hace aborrecer malos principios, malos hábitos, cosas que no debemos de practicar, que tenemos que hacer morir nosotros completamente de esas cosas, desecharlas, repugnarlas, no aceptarlas en nuestras vidas. Todo eso, todas esas cosas, todo lo malo, que no son correctas. Pero los escritores bíblicos entendemos que muchas de las cosas que se estaban manifestando en el tiempo que ellos vivieron, hoy a muchos les cuesta
Hoy a muchos les cuesta cambiar los malos hábitos, los malos principios, las malas conductas, pero a ellos les costaba cambiar la cultura y la religión, totalmente diferente a nosotros. A ellos les costaba cambiar esa parte allí, la cultura que tenían ellos allí y la religión. No lo dejaba cambiar esas cosas. Y nosotros hoy, en nuestro tiempo presente, nos cuesta cambiar malos hábitos, malos principios, malas conductas. Por eso es que tenemos que llevar todas esas cosas que podamos estar manifestando, cosas que van en contra de los principios de las Escrituras, de la palabra de Dios, llevarlo cautivo. Todo llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, derribando todo argumento, toda fortaleza, todas las cosas, todos los malos hábitos, derribarlo, destruirlo. Bueno, como estamos compartiendo, el pecado es la transgresión voluntaria y es consciente y consciente de la ley divina. En la teología moral se le considera un acto malo, como estamos explicando, que es el pecado. Según la palabra de Dios, el pecado en el latín es peccatum. ¿Qué es el pecado? Y que dice allí la Biblia sobre él. Bueno, el significado original, el significado etimológico de la palabra pecado es errar al blanco. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar, transgredir la ley de Dios. Eso es. Una palabra hebrea traducida como pecado es kata y literalmente significa errar. Armatía es una palabra a menudo traducida como pecado allí, y en el Nuevo Testamento se refiere a un acto contrario de la voluntad y a la voluntad y a la ley de Dios. Pecado es toda desobediencia. No vivimos según el pecado. Entonces hay que hacer la diferencia entre pecado e inmoralidad. Una cosa es pecado, otra cosa es inmoralidad. Pecados. Y la gente pues a todo le llama pecado. No podemos llamarle a todas las cosas pecado, no. No se le puede llamar lo que la Biblia nos está enseñando, lo que la palabra nos está explicando allí, lo que estamos estudiando, lo que estamos compartiendo acerca del pecado, acerca pues de esa diferencia que estamos haciendo entre pecado e inmoralidad. Una cosa es inmoralidad y otra cosa es pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Y nosotros pues hemos sido libertados del pecado, esa condición de pecado, esa mancha que tenía el hombre, que no lo dejaba acercarse a Dios, no lo dejaba tener una comunión profunda con Dios, no lo dejaba tener una relación con Dios. Bueno, Cristo mismo, allí en la cruz, destruye el pecado allí en la carne, destruye allí el que tenía el imperio de la muerte. Dice la Biblia, esto es al diablo, destruye allí al mundo, venció el mundo, la victoria de Cristo poderosa sobre el pecado. Cristo venció el pecado, la victoria de Cristo allí. Venció el pecado, venció la muerte, venció al mundo, venció las enemistades allí, precisamente para que nosotros hoy podamos tener contacto, para que nosotros hoy pudiéramos tener esa relación, esa comunión con Dios. Y lo que el hombre pueda estar manifestando en este tiempo, bueno, es una tiniebla, una oscuridad, malos principios, malos hábitos, conductas, comportamientos, inmoralidad, que todo eso hay que desecharlo completamente, por supuesto. Todo eso hay que trabajar en esas cosas, en esas áreas de nuestras vidas. Somos nosotros mismos que tenemos que desechar todo eso a través de la renovación de nuestro entendimiento, como allí lo indica el apóstol Pablo en la carta de Romanos. No se conformen, no se adapten en otras traducciones a este sistema, a este mundo, sino transformados. Necesitamos ser cada día transformados. ¿Desde dónde? Bueno, desde adentro, de lo profundo del corazón, del alma, de los pensamientos, transformados. La palabra transformado en el griego significa ananeos. Tenemos que ser transformados completamente, que Cristo sea cada día formado en nuestras vidas.
transformados por medio de la renovación. La palabra renovar viene del griego anakainosis, renovar los pensamientos, renovar el alma. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar, una renovación completa. Si yo cambio mi manera de pensar, bueno, va a cambiar mi entorno, todo mi entorno, va a cambiar mi manera de vivir, cambiar esos pensamientos, esas informaciones que no son las correctas, cambiarlas. Es una renovación desde adentro, renovar mi entendimiento, mis pensamientos, mi alma, renovar las imaginaciones, renovar el razonamiento, la voluntad, el intelecto, la lógica, las imaginaciones, los pensamientos, todo eso es que se tiene que ser renovado, transformado. Esto no es cuestión del fantasma, ¿no? Somos nosotros que tenemos que hacer ese trabajo. Nos corresponde a cada uno de nosotros ser transformado, pero somos nosotros, renovar nuestro entendimiento. Entonces tenemos que darle allí esa aplicación correcta acerca de lo que es el pecado. Hemos muerto completamente al pecado, como dice allí el apóstol. Viviremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera, ya no somos esclavos del pecado, ya no servimos al pecado. No, Cristo lo destruyó en la cruz, lo venció Cristo completamente. Tenemos que cambiar ahora son conductas, tenemos que cambiar ahora malos hábitos, hacer morir en nosotros todo lo terrenal, lo que es la inmoralidad, hacer morir esas cosas que no nos conviene, como dice él allí en las Escrituras, palabras deshonestas, palabras truanerías, necedades, cosas que no nos conviene, dice allí el apóstol Pablo, hacer morir todas esas cosas, hacerlas morir para que se pueda manifestar esa misma vida de Cristo en cada uno de nosotros, podamos manifestarla, esa vida poderosa de Cristo. Sí podemos hacer morir todas esas cosas en nosotros, para que se pueda ver Cristo en la vida de nosotros. Amados hermanos, bueno, ha sido un placer haber compartido en este nuevo día, en esta nueva mañana, este nuevo inicio de semana. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente hoy, mañana y siempre. Que esta palabra haya sido pues de reflexión para nuestras vidas. Bendiciones del Señor para todos. Le habla por aquí desde Venezuela su hermano en Cristo, ministro de la palabra, por la gracia del Señor, Nelson Cárdenas. Un abrazo fortísimo para todos. Feliz y bendecido inicio de semana.